poderoso eres tú, mi Rey. Grande y poderoso eres tú, mi Dios. Fuerte y poderoso eres tú, mi Rey. Derrama de tu fuego sobrenatural, derrama de tu gloria sobre este lugar, derrama de tu fuego sobrenatural, derrama de tu gloria sobre este lugar. Anhelamos más de ti, Señor, anhelamos más de tu amor, anhelamos más de ti, Señor. Derrama de tu fuego hoy, Señor. Que se escuche Colombia. Derrama de tu fuego sobrenatural, derrama de tu gloria sobre este lugar, derrama de tu fuego sobrenatural, derrama de tu gloria sobre este lugar. Anhelamos más de ti, Señor, anhelamos más de tu amor, anhelamos más de ti, Señor. Derrama de tu fuego hoy, Señor. Derrama de tu fuego sobrenatural, derrama de tu gloria sobre este lugar, derrama de tu fuego sobrenatural, derrama de tu gloria sobre este lugar. Anhelamos más de ti, Señor, anhelamos más de tu amor, anhelamos más de ti, Señor. Derrama de tu fuego hoy, Señor. Muy buenas noches, saludo cordialísimo para todos ustedes. Gracias a nuestro Dios grande y poderoso que nos permite estar aquí con ustedes en esta noche, compartiendo el mensaje de la palabra de Dios. Queremos agradecerle a Él por esta enorme oportunidad que Él nos brinda de poder transmitir su palabra, de poder llegar a sus hogares con el mensaje de las Escrituras. Padre, te damos gracias por la oportunidad tan maravillosa que tú nos concedes de poder compartir tu palabra. Te damos gracias, Señor, por esta enseñanza. Te pedimos sabiduría, entendimiento, revelación, que tú nos permitas entender claramente este mensaje, que llegue a cada corazón, que sea el poder de tu Santo Espíritu, dándonos entendimiento, conocimiento, revelación de tus pensamientos. Permite, Señor,
que seas tú quien llene nuestros corazones de tu amor, de tu paz, de tu presencia. En esta noche estamos muy agradecidos contigo, Señor, por tu palabra. En el capítulo 6 del Evangelio según San Mateo, versículo 33, dice la palabra: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El hombre siempre está buscando respuestas. Sus necesidades más importantes son hallar la respuesta a sus temores, a la incertidumbre, a la zozobra, a las dudas. Siempre el hombre anda en una incesante búsqueda de una respuesta al más allá, una respuesta a las cosas escondidas, ocultas, a lo desconocido. Y poderosamente le llama la atención al hombre siempre las cosas que están por allá, refugiadas, escondidas. Entonces, cuando el hombre tiene una necesidad, Dios tiene una respuesta. Porque para eso Dios nos da su sabiduría, nos da el conocimiento, para que nosotros podamos encontrar en Él la respuesta. Por eso, en el contexto de este capítulo 6, desde el versículo 25, viene hablando del afán y la ansiedad. Dice el versículo 25, dice: por tanto digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Esta es una necesidad de segunda mano, por así llamarlo. Es una añadidura. ¿Qué es lo que Dios nos está recomendando en este momento? Buscarlo a Él, buscar primeramente. Ahora, la palabra buscar tiene como sinónimo encontrar, localizar. El diccionario dice que es intentar conseguir algo. Dios nos propone que lo encontremos primeramente, y la palabra primeramente significa antes de todo, o sea, prioridad, primer lugar. Entonces, primeramente, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios. Cuando Juan el Bautista estaba predicando en las aguas del río Jordán y venían a su bautismo, el mensaje que él anunciaba decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, decía Juan el Bautista. El reino de los cielos. Entonces, hablaba de la llegada de Jesús, porque Él vino para anunciar el camino, para preparar el camino del Señor Jesucristo. Nosotros sabemos que el último profeta fue Malaquías en el Antiguo Testamento, que anunció la venida de Elías. Y del profeta Malaquías, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, aparece Juan. Hay un periodo aproximadamente de 400 años, un periodo de silencio, ¿cierto? Un periodo que se llama intertestamentario. En ese periodo apareció Juan el Bautista dando testimonio de Jesús. Entonces, el reino de Dios fue anunciado, ha sido anunciado. Y el Señor nos está, a través de esta enseñanza, diciendo que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios. ¿Cómo está conformado ese reino? Está conformado con sus principios,
sus formas, la manera como Él ha establecido ese reino. Y la justicia tiene que ver con la presencia de la obra sacrificial de Cristo en la cruz. Porque la justicia del hombre fue ejecutada por el Señor Jesucristo, cuando Él vino a ocupar nuestro lugar para poder que nosotros nos reconciliáramos con Dios. Dice, y todas estas cosas serán añadidas. Pero el énfasis que está haciendo el Señor es buscar primeramente el reino de Dios. En el capítulo 14 del libro de los Romanos, Romanos 14, versículo 17, el apóstol San Pablo, guiado por el Espíritu Santo, habla del reino de Dios. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Mire la relación que existe. No os afanéis, qué comeremos o qué beberemos. Eso podríamos llamarlo, digamos, es una añadidura. Porque las Escrituras dicen que vuestro Padre Celestial sabe cuáles son nuestras necesidades. El alimento, el vestido, el techo. Es lo que Él nos concede a sus hijos. Pero el énfasis que hace la Escritura en este capítulo 14, versículo 17 es, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea, el reino de Dios consiste en justicia. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. La justicia es el atributo de Dios. El atributo de la justicia de Cristo. ¿Cierto? ¿Qué tenemos que buscar? El por qué esa justicia fue aplicada aquí en la tierra. Porque la justicia de Dios lo podemos significar desde el punto por el cual Jesús nació, creció, fue a la cruz, porque Él había venido para hacer la obra sacrificial más importante, el pagar por nuestros pecados. La justicia de Dios se estableció en el hombre. Sabemos que las Escrituras dicen que el hombre estaba destituido de la gloria de Dios y la justicia de Dios aplicó en nosotros por el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, cuando nosotros buscamos el reino de Dios y buscamos la justicia, nos damos cuenta que por esa obra sacrificial de Cristo nosotros hemos sido perdonados, hemos sido reconciliados, hemos sido justificados por Cristo en la cruz del Calvario. Por eso es interesante conocer el reino de Dios. Cuando nosotros conocemos el plan de salvación, cómo Dios envió a su Hijo en forma de cordero, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el Antiguo Testamento se sacrificaban los corderos como una tipología de que un día iba a haber un sacrificio perfecto, ejecutado por el Hijo de Dios, por Jesucristo. Porque esa es la manera como Dios amó al mundo. Amó al mundo, Dios amó al mundo y envió a su Hijo Jesucristo para que nosotros pudiéramos ser salvos por la gracia. Entonces, ¿qué hemos de hallar nosotros cuando buscamos a Dios? La gracia, el regalo inmerecido de Dios. Entonces, cuando nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, que habla Mateo 6:33, concuerda con lo que Pablo dice, que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz. ¿Quién es paz? ¿Quién es la paz? Jesús. Cuando Él vino, Él dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. La paz de Cristo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque nosotros en Cristo hallamos la paz. Hemos sido reconciliados con el Padre por medio de su obra sacrificial. Yo insisto mucho en la obra sacrificial de Cristo,
porque es el elemento más importante del Evangelio. Quizás lo más resaltable que tienen las Escrituras, principalmente en el Nuevo Testamento, es la obra de Cristo. Porque esencialmente, ¿en qué consiste el reino de Dios? El reino de Dios consiste en conocer su justicia. Y cuando nosotros conocemos la justicia de Dios, conocemos el plan que Cristo realizó aquí en la tierra. Y eso es muy importante entenderlo. Tener un pleno convencimiento y un conocimiento claro de lo que significa buscar primeramente el reino de Dios. Entonces, el reino de Dios es paz, la paz de Cristo, la paz que Él nos da y el gozo en el Espíritu Santo. Y sabemos que el gozo está relacionado con el fruto que produce el Espíritu Santo. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como Señor y como Salvador, el Espíritu de Dios habita en nosotros. Entonces, el fruto que produce el Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Vemos que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, produce ese fruto en el hombre de Dios. Amor, gozo, paz. Entonces, en esto consiste el reino de Dios. El reino de Dios consiste en conocer el plan de salvación. Conocer que hay un reinado donde habrá un rey que se llama Jesús, conocido como el Rey de Reyes y Señor de Señores, delante del cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, es la máxima autoridad, es el Rey de Reyes y es el Señor de Señores. En el Espíritu Santo. Entonces, el poder del Espíritu Santo, que nos ha sido concedido directamente del cielo, que ha sido enviado por Él, viene a mostrarnos cuál es el reino de Dios, de qué se trata. Entonces, en el libro de Juan, en el capítulo 1, versículo 45, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 45, está hablando la palabra de Dios de Felipe. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Está mencionando cómo Felipe presentó a Jesucristo. Cómo le dijo a Natanael: hemos hallado. O sea, lo encontró. ¿Cierto? Lo encontró. Encontró a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, el Mesías prometido. Felipe pudo entender y creer que él era el enviado de parte de Dios. Entonces le dice: hemos hallado a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Entonces, ¿qué hallaron ellos? Hallaron a Jesús. Encontraron el propósito del reino de Dios. Por eso el reino se acercó a ellos. Cuando vino Jesús a ellos, se acercó el reino de los cielos. Entonces el reino de los cielos se acerca a nosotros cuando nosotros conocemos a Jesús. ¿Qué halló Felipe? ¿Qué halló Natanael? A Jesús, quien había sido profetizado en el Antiguo Testamento por Moisés. Menciona la ley, el Pentateuco, la Torá, y menciona los profetas del Antiguo Testamento. O sea, está diciendo que el Antiguo Testamento habla de Jesús, lo profetiza como el Salvador. En el libro de Malaquías vemos cómo en el capítulo 4, vamos a leerlo, vamos a buscar el libro de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, el último capítulo del libro de Malaquías es el capítulo 4, capítulo 4 de Malaquías. En el versículo 5 dice la palabra: he aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible.
O sea, la profecía decía que él iba a enviar a Elías. Entonces, cuando Juan el Bautista comenzó su predicación, entonces muchos venían y le preguntaban quién era él, ¿cierto? ¿Quién era él? Entonces mire lo que dice, vamos al Nuevo Testamento en el capítulo 3 de Mateo, libro de Mateo. Dice, versículo 1, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. O sea, Juan había sido levantado como un profeta, el primer profeta que menciona el Nuevo Testamento. Dice, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Entonces, aquí está mencionando el reino de los cielos. ¿Quién se acercó a nosotros? Jesús. ¿Qué halló Natanael? ¿Qué halló Felipe? A Jesús. La gracia. ¿Qué hallaron ellos? El reino de los cielos. ¿Qué vamos a encontrar nosotros? ¿Cuál va a ser la búsqueda de nosotros al acercarnos a Jesús? Hallar el reino de los cielos. Tenemos que estar plenamente convencidos que encontrar a Jesús es hallar el reino de los cielos, es encontrarlo a Él. Esa es la búsqueda genuina que el hombre necesita para poder saciar su hambre y sed espiritual. Y es la respuesta precisa que Dios nos está dando. Buscar primeramente el reino de Dios. Entonces, este reino de Dios fue anunciado por Juan. Repito ese versículo, versículo 2. Y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, este Juan el Bautista vino con el mismo espíritu que tenía el profeta Elías. No era Elías, era la misma representación de Elías, pero en el Nuevo Testamento, y tenía algunas características similares a él en su forma de vestir y en su forma de comer. Entonces, nosotros encontramos que el reino de los cielos se acerca en la persona de Cristo Jesús. Por eso dice, hemos hallado a Jesús. En el Antiguo Testamento también hay otra manifestación de encontrar a Jesús. Vamos al libro de Génesis, en el capítulo 6, en el versículo 8, y hablamos de Noé, el gran patriarca. Entonces dice el versículo 8 del capítulo 6, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Qué halló Noé? Halló la gracia. ¿Y quién es la gracia? Jesucristo. Al hallar Noé la gracia, halló la salvación. Porque Noé aparece como el constructor, el diseñador del arca de salvación. Noé fue la persona escogida. Noé, su esposa y su familia, sus 3 hijos y sus 3 esposas, esposas de los hijos. Entonces, Noé encontró la gracia. ¿A quién encontró? A Jesús. Ahora, ¿por qué decimos que es la gracia? Porque la gracia lo llevó a la salvación. Vemos que la salvación vino por medio del arca que él hizo. Dios estableció un juicio sobre la tierra, vino una inundación total, muerte sobre esa generación, y el único que fue salvo fue Noé y su familia, porque ellos hallaron la gracia. Ahora, en el capítulo 1 del libro de Juan, vamos a mencionar lo que significa el contexto de lo que es la gracia. Vamos al capítulo 1 del libro del Evangelio según San Juan. El Nuevo Testamento menciona a Jesús como el Verbo. El capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La palabra era Cristo. Y dice en el versículo 14, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, Jesucristo es la gracia y es la verdad. Por eso Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces,
Aquí habla de la gracia en el versículo número 16 y el 17. Dice, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. La plenitud es la totalidad de la esencia del reino de los cielos revelado en la persona de Cristo. Nosotros somos plenos en Cristo. Estamos completos, estamos perfectos, obra terminada. Entonces, en el versículo 17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, el Antiguo Testamento, pero la gracia y la verdad vinieron por medio del Señor Jesucristo. Entonces, en la búsqueda de la cual el hombre necesita ser saciado de parte de Dios, es hallar la gracia. Por eso esa es la búsqueda incesante que el hombre necesita. Por eso Jesús dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Qué serán añadidas? Las cosas de la tierra, todas las necesidades, la profesión, el trabajo, la familia, todo lo que converge alrededor del hombre, Dios se lo va a conceder, porque Dios anhela que el hombre viva abundantemente, pero nos está exhortando a buscarlo primeramente a Él, buscar ese reino. Tenemos que hallar esa gracia, como la halló Noé, como la halló Felipe, como la halló Natanael, y todos aquellos que siguieron a Jesús. Por eso dice aquí en el versículo 17 del Evangelio según San Juan, pues la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio del Señor Jesucristo. Nosotros hemos hallado la gracia, hemos hallado el reino de Dios cuando encontramos al Señor Jesucristo. ¿Sabe cómo podemos llamarlo? El tesoro más grande y más preciado. Hallar la gracia. Esa es la búsqueda del hombre. Hay una enseñanza muy hermosa, una de sus tantas parábolas, en el capítulo 13 del libro de Mateo, en el versículo 44. Mateo 13, 44. Jesús está hablando por parábolas. Y una de sus más hermosas parábolas de todas, porque todas las parábolas de Jesús son muy hermosas, todo lo que él enseña es perfecto. Dice el versículo 44. Además, el reino de los cielos. Buscad primeramente el reino de los cielos. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido, es parecido. En un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Este es un tesoro escondido. Encontrar el reino de los cielos, encontrar a Jesucristo, es encontrar un verdadero tesoro. Mire esta parábola tan hermosa. Dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla. Digamos, el hombre es un género, hombre y mujer, género, el hombre. ¿Qué halla este hombre? Un campo que para él es valioso. Entonces él dice que va y vende todo. Dice, halla, lo esconde de nuevo, gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Entonces, cuando nosotros hallamos a Jesús, hallamos la gracia en la búsqueda que el hombre tiene que desarrollar en su vida personal, se da cuenta que eso es lo más importante, que las demás cosas son añadiduras. Lo demás es añadidura. Entonces por eso dice, este hombre vende todo lo que tiene y compra aquel campo, porque se da cuenta que este campo es valioso. Por eso Jesucristo es una preciosa joya para nosotros los que lo hemos encontrado. ¿Qué significa vender todo? Le damos el primer lugar a Él, la prioridad. Él tiene el primer lugar en nuestro corazón. Es inminente la búsqueda de Jesús para poder hallar el verdadero tesoro. ¿Por qué el hombre tiene que vender todo? Porque si usted tiene a Cristo, lo tiene todo. El reino de los cielos es lo más importante.
Las demás cosas son añadiduras. Usted le da el primer lugar a Dios. Usted lo busca. Usted se acerca a Él. Y Él sabe cuáles son sus necesidades. Aún dice la Escritura que muchas de las necesidades, el Señor dice que sin haberlas usted dicho, Él sabe cuáles son nuestras necesidades. Qué hermoso es poder uno hallar este tesoro escondido en la persona de Cristo Jesús. Lo que encontró el hombre tiene un valor inestimable, un valor inmediable. Y por eso Él puede renunciar a todo, y esta sería la mejor decisión que un hombre puede tomar. Por eso, si usted anda en la búsqueda de respuestas a su necesidad espiritual, a su necesidad material, cualquiera que sea su necesidad, la búsqueda más importante es lo que Mateo en el capítulo 6:33 nos está diciendo. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Qué serán añadidas? Todas estas cosas. ¿De qué está hablando el Señor en este capítulo 6, versículo 25? Está hablando del alimento. Está hablando del vestido. Está hablando de las cosas materiales. Por eso Jesucristo nos está invitando en esta noche a buscarlo primeramente a Él. Dele la prioridad al Señor. Entréguele su corazón a Cristo. Recíbalo como Señor y como Salvador. Acéptelo como el plan de salvación que Dios ha establecido para el hombre aquí en la tierra. Busca primeramente. Entonces, yo los invito para que ustedes puedan leerlo con los ojos del Espíritu Santo. Lo que dice el versículo 25 en adelante. Dice: por tanto digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Qué vale más para Dios? La vida. Vale más la vida que los bienes materiales. La salud, la familia, son cosas que tienen un valor incalculable. Por eso el Señor nos está diciendo aquí que busquemos primeramente su reino. Entonces, coloca como ejemplo las aves. Dice: mira las aves del cielo, no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Dice: ustedes tienen mucho valor. Y las aves del cielo, yo soy el que las alimento, dice el Señor. Ellas todos los días se levantan. Usted ve las aves comiendo, buscando su comida. Uno no los ve estresado. A los pajaritos los ve tranquilo. El trinar de las aves trae gozo y alegría cuando usted la escucha en un lugar donde están los pajaritos allí, disfrutando de las bendiciones que su Creador les ha dado. Dice que nosotros valemos más que ellas. Dice: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Por mucho que usted trabaje, luche, finalmente usted tiene que pensar en encontrarse con Dios. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considera los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Estas son las añadiduras, todo lo que Él nos da. Pero nos dice que tenemos poca fe cuando nosotros andamos afanados, preocupados, pensando qué vamos a comer, cómo vamos a vivir, con temores, con miedo, con zozobra, con incertidumbre, con dudas. Entonces dice: porque los gentiles, ¿quiénes eran los gentiles? Los que no eran judíos. Seguramente los que no conocían a Cristo en el día de hoy. Buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Él sabe cuáles son sus necesidades. Sabe cuáles son
las preocupaciones que usted tiene. Él sabe las necesidades, sus compromisos financieros, sus compromisos con su familia. Él sabe que usted necesita comer, vestir, que usted necesita un bienestar, porque Él es un Padre proveedor. Entonces, aquí dice, vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad. Por eso Él dice, busquémoslo a Él primeramente. Y esas añadiduras Él nos las va a dar. 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Como quien dice, no se preocupen. Yo conozco cuáles son sus necesidades y sus preocupaciones. ¿Cuál es la esencia de esta enseñanza? Que el hombre tiene que encontrar ese tesoro escondido. La búsqueda del hombre tiene que estar inclinada hacia el encuentro con el Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo es el tesoro escondido. El Señor Jesucristo es esa perla preciosa. Es importantísimo que nosotros podamos comprender que para Dios nosotros valemos mucho. Dice que valemos más que las aves. Y nos está diciendo que somos hombres de poca fe. ¿Por qué hombres de poca fe? Porque dudamos de la capacidad que Él tiene de brindarnos lo que nosotros necesitamos. El poder que Él tiene, la autoridad que Él tiene de conseguir cosas que son demasiadamente importantes para nosotros. Para nosotros es muy importante poder comprender estas enseñanzas. Jesús hoy nos está llamando. Mire lo que dice el profeta Isaías. Vamos al profeta Isaías, el capítulo 55. Capítulo 55 en el Antiguo Testamento. Vamos al versículo 6. Está hablando del contexto de la misericordia gratuita de Dios para todos los hombres. Dice así: Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que Él está cercano. Está hablando otra vez de buscar. Acuérdense, buscar primeramente el reino de Dios. Entonces está diciendo, ¿buscar a quién? A Jehová. Buscar a Dios. Mientras usted puede ser hallado. Mientras usted lo puede hallar. Mientras usted tiene vida. Mientras estemos con vida. Mientras nosotros tengamos aliento de vida y podamos confesar su nombre y podamos proclamar que Jesucristo es el Señor, tenemos esperanza. Mientras tengamos el espíritu y el alma latente, viviente en nosotros, tenemos que buscarlo. ¿Y qué va a pasar? Lo vamos a encontrar porque Él está cerca. Él está muy cercano a nosotros. Él está más cerca de lo que nosotros creemos. Estamos tan cerca de Jesús que lo único que usted necesita es abrir su boca. Usted lo único que necesita es buscarlo a Él. Es decirle, Jesucristo, te necesito. En estos tiempos tan complicados, tan hostiles, tan difíciles, la mejor opción que el hombre tiene que encontrar es hallar a Jesús. Estaba feliz Felipe cuando le dijo a Natanael, hemos hallado a Jesús, de quien habló Moisés en el Antiguo Testamento, los profetas. Habían encontrado el verdadero Mesías. Ellos, los que creyeron en Él. Los que no creyeron en Él, no lo encontraron. Aún lo están esperando. Esos enemigos de Jesús, sus opositores, lo único que hicieron fue contender contra la palabra, blasfemar contra Él. Buscaban la manera de contender, de tenderle una trampa, porque ellos no querían una búsqueda genuina de Dios. Estaban más enfrascados en asuntos exteriores, en lo externo, en la religiosidad, cuando Jesús había venido a tratar asuntos netamente del corazón. Por eso es tan importante encontrar esta respuesta de parte de Dios a través de esta enseñanza. Yo quiero en esta parte final, estos últimos minutos,
llevarlos a ustedes al libro de Mateo. Por estos días he estado estudiando el libro de Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento. Y el Señor Jesucristo nos está motivando a través de estas enseñanzas a que nosotros nos acerquemos a Él. Vamos al capítulo 5, donde están las bienaventuranzas. El sermón de las bienaventuranzas. Vamos al versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. O sea, Jesús abre su boca por medio de las escrituras para enseñarnos. Los que lo vieron en ese monte, ¿cierto? Porque dice que estaba en un monte, que se sentó y empezó a hablarle a las multitudes y empezó a hablarle a sus discípulos. Ellos estaban escuchándolo, estaban seguramente atentos a sus palabras. Nosotros hoy lo tenemos enfrente cuando nosotros abrimos las escrituras. Por eso mire lo que él dice aquí, versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Somos doblemente bendecidos los que realmente lo buscamos, los que andamos en una búsqueda genuina de Dios. ¿Qué es buscar a Jesús? Es tener hambre y sed de justicia. Y sabemos que la justicia, como lo decíamos ahora, es el atributo de Dios. La justicia más grande que Dios estableció en la tierra fue lo que hizo a través de Cristo, la justicia de Dios en Cristo Jesús. En ella está plasmado el amor de Dios. Entonces, ¿cuándo somos bienaventurados? Como dice este versículo, cuando nosotros tenemos hambre, cuando deseamos. Cuando usted tiene hambre, usted busca qué comer. Va a la cocina, a la nevera, prepara un alimento, o ahí lo compra o lo pide a domicilio. Porque usted quiere calmar su hambre. Y aquí nos está motivando el Señor a buscarlo a Él para tratar de saciar nuestra hambre y nuestra sed de Él, de esa justicia. ¿Y qué dice? Ellos serán saciados. ¿Por qué serán saciados? Porque lo encontraron. Cuando nosotros nos acercamos a Jesús en una búsqueda genuina, con hambre y sed de esa justicia de Dios establecido en la persona de Jesucristo, nosotros somos saciados. ¿De qué somos saciados? Del poder de Dios. Porque lo más importante es usted ser saciado de lo que el Espíritu Santo le da, del regalo grande e inmerecido que Dios le está dando y le está concediendo al hombre. Por eso es tan importante buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo confirma aquí Mateo en el capítulo 5, versículo 6, cuando dice, bienaventurados que tienen hambre y sed de justicia. Y esa misma justicia es la justicia que habla el apóstol Pablo en Romanos 14, 17. Porque dice que el reino de Dios no consiste en comida y bebida, sino en justicia, Cristo, paz, Cristo, gran gozo en el Espíritu Santo. Todo eso converge en la persona de Cristo Jesús. Cuando usted haya la gracia, cuando usted en una búsqueda de Dios haya la gracia, encuentra el verdadero tesoro. Si usted halla la gracia, halla la salvación. ¿Qué halló Noé? La gracia. Dice en el capítulo 6 del versículo 8 del libro de Génesis. ¿Qué halló Noé? La gracia. ¿Qué es lo que usted tiene que hallar? La gracia. ¿Cuál es la búsqueda genuina? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Cristo. Y las demás cosas serán añadidas. No busque las añadiduras. Busque primeramente el reino de Dios. ¿Sabe qué dijo Jesucristo? ¿De qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué le sirve que el hombre haya conseguido tantas cosas aquí en la tierra? Bienes materiales, títulos, nombramientos, dinero, fama, reconocimiento. Si algún día va a morir y no va a llegar al reino de los cielos, ¿de qué va a servir tantos años de esfuerzo, de lucha, de sacrificios, de sudor, de fatiga,
de desgastarse toda su vida y saber que al final usted se va a perder. Porque la Biblia dice que Cristo es el único que nos puede llevar al reino de los cielos. Por eso busque primeramente el reino de Dios, su justicia. ¿Sabe cómo llegó ese reino? Como lo anunció Juan. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Se acerca en la persona de Cristo. Por eso amamos a Cristo. Por eso lo buscamos a Él. Buscamos primeramente su reino, su misericordia, su amor. Nosotros venimos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Él dice que nosotros no lo escogimos a Él. Él nos escogió a nosotros. Por la gracia, por esa entrega inmerecida. ¿Qué tan importante es que usted en esta noche medite en esta enseñanza? Usted tiene que hallar la gracia. Usted tiene que buscar realmente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas llegarán por añadidura. Porque Dios conoce cuáles son las necesidades de su pueblo, las necesidades más importantes. Quiero en esta parte final hacer una oración de gratitud a Dios. Padre, gracias te damos en esta noche por la oportunidad que tú nos has concedido de poder compartir tu palabra. Permite que todos podamos buscar primeramente el reino de Dios y tu justicia, que nos acerquemos a ti, Dios de la gloria, que entendamos que Jesús es nuestra provisión, que tú lo enviaste para que nosotros nos acercáramos a Él, porque el reino de los cielos se ha acercado en la persona de Cristo. Hoy reconocemos nuestros pecados, reconocemos nuestras faltas, nuestras culpas, y aceptamos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Gracias por tu obra sacrificial de la cruz, y permite que este mensaje pueda alimentar el espíritu de las personas que lo han escuchado, y que haya quedado escrito en cada corazón con tinta indeleble. La gloria y la honra sea para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias a todos ustedes. En nombre de los Centros de Formación de Líderes en FOL, le damos las gracias por permanecer siempre con nosotros en la sintonía. Los domingos a las 10 de la mañana y los miércoles a las 8 de la noche. Felices sueños, bendiciones para todos. Yo te busco, yo te busco con fuego en mi corazón. Yo te busco, yo te busco, recibe